Hay casas que guardan secretos demasiado grandes para sus paredes. Hay vecinas que sonríen desde el porche, que cuidan el jardín con esmero, que saludan a los niños del barrio con amabilidad genuina, o al menos con una amabilidad que parece genuina, una amabilidad tan bien ensayada que nadie, absolutamente nadie, sospecharía jamás lo que esas manos alguna vez hicieron. En el barrio de Maspeth, en el condado de Queens, Nueva York, durante los años 50 y los 60, había una mujer así. Se llamaba Hermine Ryan. Era austriaca de nacimiento, esposa de un trabajador de la construcción llamado Russell Ryan, ama de casa tranquila, amigable con sus vecinos, aparentemente inofensiva. Nadie sabía que ese nombre, Hermine Ryan, era una construcción deliberada, un disfraz cuidadosamente elaborado para enterrar a otra persona, Hermine Braunsteiner, la mujer a quien los sobrevivientes del campo de concentración de Majdanek llamaban la yegua, por la ferocidad con que pisoteaba a los prisioneros con sus botas. Esta es la historia de cómo una asesina de masas vivió durante décadas entre personas inocentes y de cómo el pasado, por más que se intente sepultar, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Para entender quién fue Hermine Braunsteiner, es necesario entender primero el mundo en que se formó. Nació el 16 de julio de 1919 en Viena, Austria, hija de una familia de clase obrera. Su infancia transcurrió en una Europa convulsionada, primero por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial y después por la Gran Depresión, que golpeó con particular fuerza a las naciones derrotadas y humilladas. En Austria, como en Alemania, la crisis económica alimentó resentimientos profundos y abrió las puertas a ideologías extremas que prometían restaurar una grandeza perdida, que señalaban chivos expiatorios para explicar el fracaso colectivo y que ofrecían a los jóvenes sin futuro una identidad, una causa y, sobre todo, un lugar en el mundo. Hermine creció en ese ambiente. No provenía de una familia de fanáticos declarados, no tenía una educación filosófica particular ni una formación ideológica sofisticada. Era en muchos sentidos una joven ordinaria de su tiempo, y eso es precisamente lo que la hace tan inquietante. Su monstruosidad no nació de una mente especialmente retorcida, sino de una banalidad que encontró el contexto perfecto para su expresión. En 1938, Adolf Hitler anunció el Anschluss, la anexión de Austria al Reich alemán. Para muchos austriacos, aquello fue recibido con entusiasmo desbordante. Las calles de Viena se llenaron de celebraciones. El nazismo no llegó a Austria como una fuerza de ocupación extranjera que debía ser resistida, sino como una promesa de unidad que muchos habían esperado durante años. En ese contexto, Hermine Braunsteiner tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida, y más dramáticamente, el de incontables vidas ajenas. Se presentó voluntariamente para trabajar en el sistema de campos de concentración que los nazis estaban construyendo en toda Europa ocupada. En 1939, comenzó su entrenamiento como guardia femenina, una Aufseherin, en el campo de Ravensbrück, ubicado al norte de Berlín, en lo que hoy es Alemania. Ravensbrück era el principal campo de concentración para mujeres en el sistema nazi, un lugar donde decenas de miles de prisioneras, judías, polacas, gitanas, presas políticas, mujeres clasificadas como asociales o criminales, según la terminología del régimen, fueron sometidas a trabajos forzados, experimentos médicos, torturas y ejecuciones sistemáticas. Ravensbrück fue el laboratorio donde Hermine Braunsteiner aprendió el oficio de la crueldad. Los testimonios de sobrevivientes que la conocieron en ese campo describen a una joven que no solo cumplía las órdenes del sistema, sino que parecía encontrar en la violencia una forma de afirmación personal. Las guardias de los campos nazis, como toda la maquinaria de terror del régimen, operaban dentro de una estructura que les concedía poder absoluto sobre los prisioneros y que al mismo tiempo las insultaba e infantilizaba dentro de la jerarquía del propio sistema. Para algunas mujeres, ese poder sobre los indefensos se convirtió en una compensación, en una forma de ejercer el control que se les negaba en otras esferas.
Hermine Braunsteiner destacó pronto por su disposición a ejercer ese poder sin restricciones. Los registros documentan castigos brutales, azotes con látigos y correas, empujones y patadas que superaban con creces lo que incluso las autoridades del campo consideraban aceptable en algunos momentos. Pero el sistema no la castigó, la ascendió. En 1942 fue enviada al campo de Majdanek. Majdanek es uno de los nombres más oscuros de la historia del siglo XX. Situado en las afueras de la ciudad de Lublin, en la Polonia ocupada, fue uno de los campos de exterminio del régimen nazi, un lugar diseñado explícitamente para matar de manera industrial. A diferencia de Auschwitz, que se volvió sinónimo del Holocausto en el imaginario colectivo, Majdanek permanece menos conocido, quizás porque fue liberado por el Ejército Rojo en julio de 1944, cuando aún conservaba gran parte de sus estructuras intactas, lo que permitió a los soviéticos documentar el horror con una exhaustividad que en otros campos no fue posible. En Majdanek funcionaron cámaras de gas. En Majdanek se realizaron fusilamientos masivos. En Majdanek murieron, según las estimaciones más cuidadosas de los historiadores, entre 60.000 y 80.000 personas, en su gran mayoría judíos, polacos y soviéticos. Hermine Braunsteiner llegó allí como suboficial de las guardias femeninas, con autoridad directa sobre las prisioneras del campo. Lo que ocurrió en Majdanek, bajo la supervisión parcial de Hermine Braunsteiner, quedó documentado en los testimonios de decenas de sobrevivientes que la identificaron por nombre y describieron sus acciones con una precisión que haría imposible negar su participación directa. Los sobrevivientes recordaban a una mujer de complexión fuerte, energética, que parecía disfrutar de la violencia con una espontaneidad que aterrorizaba incluso dentro de un contexto donde el terror era la norma. La llamaban la kobila, que en polaco significa la yegua, por la forma en que pisoteaba a los prisioneros con sus botas altas, por la manera en que los golpeaba, los empujaba, los azotaba con un látigo que llevaba habitualmente consigo. No era solamente la crueldad lo que los testimonios subrayaban, sino la aparente satisfacción con que la ejecutaba, la ausencia total de conflicto interno o de excitación, la fluidez con que pasaba de la conversación cotidiana a la brutalidad más extrema. Los relatos de sobrevivientes describieron cómo seleccionaba a niños de las filas de los prisioneros para enviarlos a las cámaras de gas, cómo participaba en las selecciones que decidían quién viviría y quién moriría ese día, cómo pateaba a prisioneras hasta dejarlas inconscientes o hasta la muerte por razones completamente arbitrarias. El operativo del 3 de noviembre de 1943, conocido en los documentos históricos como Erntefest o Fiesta de la Cosecha, fue uno de los días más sangrientos de toda la historia de la ocupación nazi en Polonia. En ese día, las SS ejecutaron a más de 18.000 judíos en Majdanek y en campos cercanos, en un solo día de operación continua. La música fue tocada por altavoces para ahogar los sonidos de los disparos. Hermine Braunsteiner estaba allí. Participó en la organización y ejecución de ese operativo. Su nombre figura en los documentos de la unidad. Su presencia fue atestiguada por múltiples sobrevivientes. Ese día, más de 18.000 seres humanos fueron asesinados mientras ella cumplía su función dentro del engranaje. La enormidad de ese número, 18.000 en un solo día, supera la capacidad de comprensión emocional de la mayoría de las personas. Es importante resistir la tentación de dejar que ese número se convierta en una estadística abstracta. Cada uno de esos 18.000 era una persona con un nombre, con una historia, con personas que los amaban, con sueños que nunca llegarían a cumplirse. Y Hermine Braunsteiner ayudó a que eso ocurriera. Cuando el Ejército Rojo liberó Majdanek en julio de 1944, Hermine Braunsteiner ya no estaba allí. Las fuerzas alemanas en retirada habían evacuado al personal del campo y destruido parte de los registros, aunque no toda la evidencia pudo ser borrada. Braunsteiner fue trasladada al campo de Gentin y posteriormente
En la confusión del colapso del Tercer Reich en 1945, desapareció en el caos del final de la guerra. Las semanas y los meses que siguieron al final de las hostilidades fueron un período de extraordinario desorden en Europa. Millones de personas se desplazaban, los registros de identidad eran incompletos o habían sido destruidos deliberadamente, y los aliados, aunque habían establecido el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los principales líderes del régimen, carecían de los recursos para rastrear a cada guardia, cada operativo, cada cómplice de menor rango que había participado en el sistema de muerte. En ese vacío, muchos criminales de guerra encontraron la oportunidad de reinventarse. Hermine Braunsteiner fue arrestada por las fuerzas de ocupación británicas en 1946 y entregada a las autoridades austriacas. En 1949 fue sometida a juicio en Viena y condenada a 3 años de prisión por los actos de violencia cometidos en Ravensbrück. Solo 3 años. Solo Ravensbrück. Las atrocidades de Majdanek, el campo donde su participación en el asesinato masivo había sido mucho más directa y documentable, no fueron parte de la acusación en ese juicio. Tras cumplir su condena, Hermine Braunsteiner quedó en libertad. Regresó a la vida civil en Austria, aparentemente como una ciudadana ordinaria que había pagado su deuda con la justicia, si es que aquellos 3 años podían considerarse siquiera una deuda, siquiera un pago simbólico por lo que había hecho. La Europa de la posguerra tenía prisa por mirar hacia adelante. La reconstrucción, la recuperación económica, la integración política en un orden mundial nuevo, todo eso parecía más urgente que la justicia retrospectiva. Y así, en ese ambiente de olvido conveniente, Hermine Braunsteiner comenzó a construir su nueva vida. A principios de los años 50, Braunsteiner conoció a un hombre llamado Russell Ryan, un trabajador estadounidense de la industria de la construcción que había llegado a Austria por razones laborales. Se enamoraron, o al menos construyeron algo que funcionó como un matrimonio estable. En 1958 se casaron. Ese mismo año, Hermine Braunsteiner se convirtió en ciudadana estadounidense y se instaló con su esposo en Queens, Nueva York. El barrio de Maspeth, donde se establecieron, era una comunidad de clase trabajadora con muchos inmigrantes europeos, un lugar donde no era inusual encontrar personas que habían llegado de Alemania, Austria, Polonia, Hungría, buscando un nuevo comienzo en la tierra de las oportunidades. Nadie preguntaba demasiado sobre el pasado. Era parte de la cultura del silencio que aquella generación había adoptado colectivamente. La guerra había terminado. Los muertos estaban enterrados, había que seguir adelante. Hermine Ryan, como se llamaba ahora, encajó perfectamente en ese molde. Era una buena vecina, era amable, tenía cuidado de su casa, y durante más de una década nadie supo nada. Pero había un hombre que no había olvidado. Se llamaba Simon Wiesenthal, y su vida entera se había convertido en una misión singular: encontrar a los criminales de guerra nazis que habían escapado de la justicia y llevarlos ante los tribunales. Wiesenthal era sobreviviente del Holocausto. Había estado internado en varios campos, incluido Mauthausen, y había perdido a docenas de familiares en el sistema de exterminio nazi. Después de la guerra, cuando muchos sobrevivientes intentaban simplemente olvidar y reconstruir sus vidas, Wiesenthal eligió el camino opuesto. Estableció el Centro de Documentación Judía en Viena y comenzó a recopilar, con una paciencia y una meticulosidad extraordinarias, información sobre criminales de guerra que habían escapado. Su trabajo fue durante muchos años ignorado, menospreciado o activamente obstaculizado por gobiernos que preferían no remover el pasado. Pero él persistió, y en algún momento de los años 60, el nombre de Hermine Braunsteiner apareció en sus archivos. Wiesenthal sabía que Braunsteiner había sido juzgada en Austria en 1949 y que había cumplido una condena mínima. Pero también sabía que esa condena no había incluido las peores de sus acciones, y que la mujer seguía en libertad mientras los archivos documentaban crímenes que no habían sido juzgados. A través de sus redes de información, Wiesenthal supo que Braunsteiner se había casado con un ciudadano estadounidense y que vivía en Estados Unidos. En 1964,
pasó esa información a un periodista del New York Times llamado Joseph Lelyveld, quien localizó la dirección exacta de la pareja Ryan en Queens y se presentó en su puerta. El momento en que Lelyveld tocó el timbre de esa casa tranquila en Maspeth y preguntó por Hermine Braunsteiner, fue el instante en que comenzó el fin de una de las evasiones de la justicia más prolongadas del período de posguerra. Lelyveld publicó su artículo el 14 de julio de 1964. El texto describía cómo había localizado a Hermine Ryan, le había preguntado sobre su pasado en los campos de concentración y había obtenido una respuesta que mezcló negaciones parciales con confirmaciones involuntarias. La mujer no negó haber estado en Ravensbrück y Majdanek. Lo que negó fue haber cometido los actos de crueldad que le eran atribuidos. Describió su rol como el de una guardia que cumplía órdenes, que no había hecho nada fuera de lo común, que había sido injustamente condenada en 1949. Las palabras de esa entrevista revelan algo fundamental sobre la psicología de quienes participaron en el sistema nazi, la incapacidad o la negativa de comprender la diferencia entre seguir órdenes dentro de un sistema de exterminio y ser inocente. Como si el contexto institucional de la monstruosidad diluyera la responsabilidad individual hasta hacerla desaparecer. Como si el hecho de que miles de personas participaran en el mismo crimen lo convirtiera en algo distinto a lo que era. Un crimen. El artículo de Lelyveld sacudió a la opinión pública estadounidense. Aquí, en un barrio tranquilo de Queens, vivía una exguardiana de un campo de concentración nazi, una ciudadana estadounidense, una vecina. Las reacciones no se hicieron esperar. El Departamento de Estado comenzó a investigar. Los supervivientes y las organizaciones judías presentaron testimonios y documentos. El Congreso de Estados Unidos recibió peticiones para actuar. Pero el proceso legal fue extraordinariamente lento y complicado. La principal dificultad era que la ciudadanía estadounidense de Hermine Ryan hacía que su extradición fuera un procedimiento sin precedentes claros. La legislación de la época no contemplaba de manera directa la posibilidad de extraditar a un ciudadano americano a un tercer país para ser juzgado por crímenes de guerra cometidos antes de adquirir esa ciudadanía. Las autoridades comenzaron por intentar revocar su ciudadanía, argumentando que había obtenido la naturalización de manera fraudulenta al ocultar su pasado criminal en los formularios de inmigración, lo cual era efectivamente cierto. Los formularios que Hermine Braunsteiner había firmado para obtener la ciudadanía preguntaban explícitamente si el solicitante había cometido crímenes o había pertenecido a organizaciones vinculadas con el régimen nazi. Ella había mentido en ambas respuestas. Durante los años que siguieron a la publicación del artículo de Lelyveld, mientras los procesos legales avanzaban con una lentitud que desesperaba a los supervivientes y a los defensores de la justicia, Hermine Ryan continuó viviendo en Queens. Continuó siendo vecina de gente que leía los periódicos, que sabía lo que los tribunales estaban investigando, que quizás la veía en el supermercado o en la farmacia del barrio. La disonancia de esa situación es casi imposible de procesar. Aquí estaba una mujer acusada de haber pisoteado niños hasta la muerte, de haber enviado a miles de personas a las cámaras de gas, de haber participado en uno de los mayores crímenes colectivos de la historia humana, y sin embargo seguía llevando su vida ordinaria mientras los tribunales debatían sobre tecnicidades legales. Russell Ryan, su esposo, defendió públicamente a su esposa en varias ocasiones, afirmando que la mujer que él conocía era completamente incapaz de las acciones que se le atribuían, y quizás él era sincero. Quizás genuinamente no podía reconciliar a la mujer que amaba con la Hermine Braunsteiner de los testimonios. Eso también nos dice algo sobre la capacidad humana de compartimentar, de separar las diferentes facetas de una persona, de no ver lo que no queremos ver. En 1971, el gobierno de Austria formalmente canceló la ciudadanía austriaca de Hermine Braunsteiner, lo cual, si bien era un gesto simbólico más que práctico, dado que ella ya tenía ciudadanía estadounidense, representaba un reconocimiento oficial
de que el Estado austriaco consideraba que sus crímenes superaban cualquier derecho a la protección de la ciudadanía. Ese mismo año, el gobierno de Alemania Occidental, que había estado construyendo su caso con paciencia durante años, emitió formalmente una solicitud de extradición. West Germany quería juzgar a Hermine Braunsteiner por su participación en los crímenes de Majdanek. El gobierno estadounidense, enfrentado ahora a una solicitud formal de un aliado, tuvo que tomar una decisión. En 1973, después de años de procedimientos legales, Hermine Ryan se convirtió en la primera ciudadana estadounidense en ser extraditada a un gobierno extranjero para responder por crímenes de guerra. Fue un precedente histórico. Fue también el comienzo de lo que se convertiría en uno de los juicios más largos y documentados de la justicia penal de posguerra. El proceso judicial alemán que esperaba a Hermine Braunsteiner era parte de lo que se conoció como el juicio de Majdanek, uno de los procedimientos legales más extensos de la historia judicial alemana de la posguerra. Comenzó formalmente en 1975 en Düsseldorf y se prolongaría durante años. En el banquillo se sentaron varios exfuncionarios y guardias del campo de Majdanek, pero el caso de Hermine Braunsteiner fue el más emblemático, tanto por la gravedad de los cargos como por las circunstancias extraordinarias que habían llevado a una ciudadana americana hasta ese tribunal. Los fiscales presentaron un arsenal de evidencia que incluía testimonios de docenas de sobrevivientes de Majdanek que describían con detalle las acciones específicas de Braunsteiner, documentos de archivo que establecían su posición y autoridad en el campo, y análisis históricos que contextualizaban sus actos dentro de la estructura operativa del sistema de exterminio nazi. Los testimonios de los sobrevivientes durante el juicio de Düsseldorf fueron desgarradores en su especificidad. Hombres y mujeres que habían pasado décadas intentando sobrevivir emocionalmente a lo que habían vivido, se vieron obligados a revivir públicamente los momentos más terribles de sus vidas para que la justicia pudiera funcionar. Describieron a Hermine Braunsteiner con una consistencia que no dejaba margen para la duda. La recordaban llevando siempre un látigo o una correa. La recordaban golpeando a prisioneras por razones triviales o directamente sin razón alguna. La recordaban en las selecciones, señalando con el dedo quién seguía a la derecha, hacia el trabajo forzado, y quién a la izquierda, hacia la muerte. La recordaban pateando a una prisionera embarazada hasta que la mujer perdió al bebé y murió de sus heridas. La recordaban agarrando a niños por el pelo y lanzándolos sobre los camiones que los llevarían a las cámaras de gas mientras sus madres gritaban. Frente a esos testimonios, Hermine Braunsteiner adoptó una estrategia defensiva que combinaba la negación selectiva con la apelación a los factores atenuantes del contexto. Ella solo había cumplido órdenes. El sistema la había colocado en esa posición. Cualquier persona en su lugar habría hecho lo mismo. Exagerar las acusaciones era injusto. Era en esencia la misma defensa que los criminales de guerra habían intentado en Nuremberg y que el Tribunal Internacional había rechazado explícitamente. El juicio de Düsseldorf no fue solo un proceso penal. Fue también, para la sociedad alemana occidental de los años 70, un ejercicio de memoria colectiva forzada. La República Federal Alemana había construido su identidad política de posguerra sobre una condena explícita del nazismo, pero esa condena coexistía con un silencio generacional profundo sobre las responsabilidades individuales de la generación que había participado activamente en el sistema. Muchos alemanes que habían sido jóvenes durante el nazismo se habían convertido ahora en ciudadanos respetables, padres de familia, profesionales, personas integradas en la nueva sociedad democrática. El juicio de Majdanek, transmitido por los medios, discutido en las escuelas y en las salas de estar, obligaba a una confrontación incómoda con preguntas que muchos preferirían no hacerse. ¿Quiénes fueron los que hicieron posible ese sistema? ¿Eran monstruos completamente distintos de los seres humanos ordinarios? ¿O eran exactamente eso, seres humanos ordinarios que en determinadas circunstancias tomaron decisiones que los convirtieron en cómplices del exterminio?
La pregunta sobre la banalidad del mal, que Hannah Arendt había formulado en su célebre análisis del juicio de Adolf Eichmann, resonaba en cada sesión del juicio de Majdanek. Arendt había observado que Eichmann no era un monstruo excepcional, sino un burócrata mediocre, un hombre sin pensamiento crítico propio que había encontrado en el sistema nazi la estructura que le daba sentido a su vida. Su maldad era banal, precisamente porque no requería de una psicología especialmente retorcida, sino simplemente de la voluntad de no pensar, de no cuestionar, de ejecutar las órdenes que el sistema le asignaba sin preguntarse por sus consecuencias morales. Hermine Braunsteiner era un caso diferente en al menos un aspecto crucial. Los testimonios no describían a una burocrática que cumplía órdenes sin entusiasmo, sino a alguien que parecía encontrar en la violencia una forma de satisfacción personal que iba más allá de lo que incluso el propio sistema le exigía. Si Eichmann representaba la banalidad del mal en su forma más fría y administrativa, Braunsteiner representaba algo aún más perturbador, la posibilidad de que la violencia extrema pueda encontrar en ciertos individuos una resonancia activa, una predisposición que el contexto adecuado libera en lugar de crear. En 1981, después de un proceso que había durado casi 6 años y que había incluido pausas por enfermedad y procedimientos administrativos, el Tribunal de Düsseldorf dictó su veredicto. Hermine Braunsteiner fue declarada culpable de asesinato y complicidad en el asesinato de cientos de personas en el campo de Majdanek. Fue condenada a cadena perpetua. Tenía 61 años cuando se leyó la sentencia. La sala del tribunal en Düsseldorf ese día contenía una mezcla extraordinaria de emociones, el alivio y la satisfacción de los sobrevivientes y sus familias que habían esperado décadas para ver ese momento, la angustia renovada de quienes habían tenido que revivir sus experiencias durante el proceso y una cierta sensación de insuficiencia que acompaña inevitablemente a cualquier veredicto en estos casos, porque ninguna condena puede devolver a los muertos ni restaurar las vidas que fueron destruidas. La justicia, en casos como este, no es reparadora sino testimonial. Afirma que lo que ocurrió fue un crimen, que las personas responsables tenían responsabilidad, que la civilización humana no acepta que esos actos queden sin consecuencia. La cadena perpetua que le fue impuesta a Hermine Braunsteiner no la mantendría encarcelada hasta su muerte. En 1996, 15 años después de la sentencia, fue puesta en libertad condicional por razones de salud. Tenía 76 años y padecía diabetes grave, además de otras complicaciones médicas. La decisión fue polémica. Muchos sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos protestaron, argumentando que la liberación temprana contradecía el espíritu del veredicto y enviaba el mensaje equivocado sobre la seriedad con que el sistema legal alemán trataba los crímenes del Holocausto. Otros argumentaban que mantener encarcelada a una mujer gravemente enferma de 76 años no servía ya ningún propósito penal significativo. Sea como sea, Hermine Braunsteiner pasó los últimos años de su vida fuera de la prisión. Murió el 19 de abril de 1999 en Bochum, Alemania. Tenía 79 años. La historia de Hermine Braunsteiner plantea preguntas que van mucho más allá de los hechos individuales de su caso, por terribles que esos hechos sean. Plantea preguntas sobre cómo es posible que una persona ordinaria llegue a cometer actos de una crueldad tan extrema, sobre cómo los sistemas políticos pueden transformar individuos comunes en instrumentos del terror, sobre cómo funciona el olvido colectivo y cómo los criminales pueden reinventarse y vivir entre nosotros durante décadas sin que nadie los reconozca. Sobre la naturaleza y los límites de la justicia cuando se enfrenta a crímenes de una magnitud que rebasa las categorías habituales del derecho penal. Estas no son preguntas meramente históricas, son preguntas que tienen una relevancia directa para el mundo contemporáneo. En una era en que los discursos de odio vuelven a ganar terreno, en que la deshumanización de grupos minoritarios reaparece en el lenguaje político de múltiples países, en que la normalización gradual de la crueldad vuelve a ser una amenaza real.
Los investigadores que han estudiado el perfil psicológico y biográfico de las guardias femeninas de los campos nazis han encontrado que, en muchos casos, estas mujeres no difieren significativamente de la población general en términos de su constitución psicológica previa. Lo que las distingue no es una psicopatía clínicamente identificable, sino una combinación de factores contextuales: el acceso a un sistema que sancionaba y recompensaba la violencia, la presión del grupo que normalizaba comportamientos extremos, la deshumanización ideológica de las víctimas que eliminaba las inhibiciones morales habituales, y, en algunos casos, como parece haber sido el de Braunsteiner, una disposición personal hacia el dominio y la afirmación a través del poder sobre otros. Esta combinación no es exclusiva del nazismo. Se reproduce en situaciones de conflicto y represión en todo el mundo y en todas las épocas. El campo de concentración nazi fue su expresión más extrema y sistemática en la historia moderna, pero los mecanismos que lo hicieron posible, la deshumanización, la obediencia ciega, la complicidad de los espectadores, son universales. El papel que jugó Simon Wiesenthal en la identificación de Hermine Braunsteiner merece una reflexión particular. Wiesenthal fue una figura profundamente controvertida en algunos aspectos de su trabajo, y no todos los casos en que reclamó crédito por la captura de criminales de guerra resistieron el escrutinio histórico riguroso. Pero su contribución a mantener viva la memoria del Holocausto, en una era en que muchos preferían olvidar, fue genuina e irreemplazable. Wiesenthal entendió algo que los gobiernos y los sistemas legales de la posguerra tardaron décadas en reconocer: que el tiempo no borra la responsabilidad moral y legal por los crímenes más graves que los seres humanos pueden cometer. Que la prescripción, la conveniencia política y el olvido cómodo no son respuestas aceptables a crímenes de esta magnitud. Que mientras un criminal de guerra respire libre, algo fundamental en el contrato de la civilización humana está roto. La historia de Hermine Braunsteiner es, entre otras cosas, un testimonio de la importancia de ese trabajo de memoria. Vale detenerse también en la estructura psicológica que hace posible este tipo de doble vida. Los estudios sobre perpetradores de crímenes masivos que lograron vivir durante años en sociedades normales, después de los hechos, revelan un patrón consistente: la capacidad de disociar radicalmente las diferentes etapas de la propia historia. Hermine Braunsteiner en Queens no era necesariamente una persona que revivía cada noche sus crímenes con angustia. Es más probable, según lo que sabemos sobre la psicología de los perpetradores, que haya construido un relato interno que minimizaba lo ocurrido, que lo enmarcaba como algo que todos hacían en aquella época, que culpaba al sistema más que a sus propias decisiones. Esta capacidad de neutralización narrativa, esta habilidad de la mente humana para protegerse de la responsabilidad moral a través de la redefinición de los propios actos, es uno de los fenómenos más inquietantes que la psicología social ha documentado en el estudio del comportamiento humano extremo. No tranquiliza saber que Braunsteiner probablemente no sufría en su casa de Queens. Lo que perturba es precisamente eso: que el horror que había causado pudiera ser archivado, guardado en algún lugar inaccesible de la conciencia, mientras la vida ordinaria continuaba con una normalidad aparente perfectamente sostenible. Otro elemento que merece ser examinado con atención es la complicidad del entorno inmediato de Hermine Braunsteiner durante los años que vivió en Queens. No la complicidad activa, que no existió porque los vecinos genuinamente no sabían nada, sino la complicidad pasiva que resulta de un clima cultural en que las preguntas sobre el pasado no se hacen. En el Queens de los años 50, en la comunidad de trabajadores inmigrantes de Maspeth, preguntar a un vecino recién llegado sobre lo que había hecho durante la guerra era socialmente inapropiado. La norma cultural implícita era la de no remover, la de dejar que cada quien construyera su nueva vida sin que el pasado fuera un obstáculo. Esa norma tenía razones comprensibles. Había sobrevivientes del Holocausto entre los vecinos que tampoco querían hablar de lo que habían vivido. Había excombatientes norteamericanos con sus propios traumas.
Había refugiados de múltiples países que cargaban historias que no podían ni querían relatar. En ese contexto de silencio generalizado, la discreción de Hermine Braunsteiner sobre su pasado no resultaba sospechosa, porque todo el mundo era discreto sobre el pasado. Fue esa atmósfera de olvido voluntario y colectivo la que hizo posible que viviera durante más de una década sin que nadie hiciera la pregunta correcta. Y cuando finalmente alguien hizo esa pregunta, cuando Joseph Lelyveld tocó su puerta con la información que Wiesenthal le había proporcionado, el efecto fue el de un terremoto, precisamente porque el silencio previo había sido tan completo. La historia de Hermine Braunsteiner también abrió un camino legal que tendría consecuencias duraderas. Su extradición desde Estados Unidos en 1973 sentó precedentes que facilitarían la persecución de otros criminales de guerra que se habían refugiado en territorio norteamericano. A raíz de ese caso y de la presión de organizaciones de supervivientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó en 1979 la Oficina de Investigaciones Especiales, conocida por sus siglas OSI, específicamente dedicada a identificar, procesar legalmente y deportar a criminales de guerra nazis que habían obtenido ciudadanía o residencia en el país. La OSI operó durante décadas e identificó a cientos de individuos cuya presencia en suelo americano se basaba en información fraudulenta sobre su pasado durante la Segunda Guerra Mundial. No todos fueron extraditados, no todos fueron condenados, pero el trabajo de esa oficina representó un compromiso institucional con la idea de que Estados Unidos no sería un refugio para quienes habían participado en el peor crimen del siglo XX. La recepción de este caso en Austria, el país natal de Hermine Braunsteiner, merece también una mención específica. Austria durante décadas mantuvo una narrativa oficial que presentaba al país como la primera víctima del nazismo, víctima de la anexión alemana de 1938, lo cual era una distorsión histórica que ignoraba convenientemente el entusiasmo con que una parte significativa de la población austriaca había recibido al nazismo y había participado activamente en sus crímenes. Braunsteiner, como Klaus Barbie, como Adolf Eichmann, como muchos otros criminales de guerra de origen austriaco, ponía en evidencia la insostenibilidad de esa narrativa. El hecho de que Austria hubiera juzgado a Braunsteiner en 1949 por solo una parte de sus crímenes y le hubiera dado una condena mínima, era reflejo de esa cultura del silencio y la minimización. Fue solo gradualmente, y especialmente a partir de los años 80 y 90, que Austria comenzó a revisar más honestamente su relación con el legado del nazismo. El vecindario de Maspeth en Queens, donde Hermine Ryan había vivido su vida de aparente normalidad, también cambió en cierta forma después de la revelación de 1964. Los vecinos que la habían conocido durante años, que quizás la habían saludado en la calle, que habían intercambiado palabras amables con ella, se enfrentaron de golpe a la pregunta de si habían conocido a alguien o simplemente a una máscara. Y esa pregunta, esa revelación de que detrás de una fachada absolutamente ordinaria puede ocultarse una historia de horror, es una de las contribuciones involuntarias de este caso a nuestra comprensión colectiva de la naturaleza humana. No es que los monstruos sean invisibles porque sean especialmente hábiles en el engaño. Es que nosotros somos, en general, muy malos para detectarlos, porque nuestra percepción de las personas tiende a basarse en la superficie inmediata, en los gestos cotidianos, en la amabilidad instrumental de la vida social. La maldad extrema, cuando ya no tiene un contexto institucional que la permita y la exija, se guarda dentro y espera. Para los sobrevivientes de Majdanek, la trayectoria del caso Braunsteiner fue una experiencia emocionalmente contradictoria. La identificación de 1964 les devolvió visibilidad y voz. Les dijo que el mundo no había olvidado completamente. El largo proceso de extradición y juicio fue un recordatorio constante de que la justicia es posible, aunque sea tardía e imperfecta. La condena de 1981 fue un reconocimiento oficial de que lo que habían vivido fue un crimen que el mundo civilizado no toleraba. Pero cada demora,
cada obstáculo legal, cada momento en que los procedimientos administrativos parecían más importantes que la verdad establecida por sus propios testimonios, era también una herida. Y la liberación de Braunsteiner en 1996, 15 años antes de lo que la sentencia imponía, fue para muchos una bofetada final, una señal de que el sistema, al final, siempre encontraba la manera de privilegiar a los perpetradores sobre las víctimas. Para los sobrevivientes de Majdanek, la trayectoria del caso Braunsteiner fue una experiencia emocionalmente contradictoria. La identificación de 1964 les devolvió visibilidad y voz. Les dijo que el mundo no había olvidado completamente. El largo proceso de extradición y juicio fue un recordatorio constante de que la justicia es posible, aunque sea tardía e imperfecta. La condena de 1981 fue un reconocimiento oficial de que lo que habían vivido fue un crimen que el mundo civilizado no toleraba. Pero cada demora, cada obstáculo legal, cada momento en que los procedimientos administrativos parecían más importantes que la verdad establecida por sus propios testimonios, era también una herida. Y la liberación de Braunsteiner en 1996, 15 años antes de lo que la sentencia imponía, fue para muchos una bofetada final, una señal de que el sistema, al final, siempre encontraba la manera de privilegiar a los perpetradores sobre las víctimas. Es importante también considerar lo que significó ese proceso para la segunda generación. Los hijos y las hijas de los sobrevivientes, quienes en muchos casos crecieron sabiendo vagamente que sus padres habían vivido algo terrible, pero sin que nadie les explicara con detalle qué había sido ese algo. Para esta generación, el juicio de Düsseldorf y los medios de comunicación que lo cubrieron fueron una primera confrontación pública y articulada con la realidad de lo que sus padres habían vivido. Algunos de estos hijos adultos acompañaron a sus padres al tribunal, los sostuvieron mientras declaraban, lloraron con ellos cuando se leyeron los cargos, cuando se describieron públicamente los actos de crueldad que durante décadas habían sido guardados en silencio dentro de la familia. Ese proceso de transmisión intergeneracional del trauma y de la memoria es un capítulo crucial de la historia del Holocausto, y el caso de Braunsteiner forma parte de él. La justicia que se hizo, imperfecta y tardía como fue, no servía solo a los sobrevivientes directos, sino a todas las generaciones que vendrían después, que necesitarían saber que la historia había sido reconocida, que los crímenes habían sido nombrados, que los perpetradores habían enfrentado alguna forma de consecuencia. Hay un aspecto de esta historia que rara vez recibe la atención que merece, y es la experiencia de las mujeres que fueron prisioneras en Majdanek, bajo la supervisión de Hermine Braunsteiner. Estas mujeres no eran abstracciones estadísticas. Tenían nombres, familias, profesiones, sueños. Eran maestras, amas de casa, médicas, estudiantes. Muchas eran madres que habían visto a sus hijos ser arrebatados de sus brazos. Sobrevivieron a experiencias que la mayoría de los seres humanos no pueden ni imaginar. Y luego tuvieron que reconstruir sus vidas en países que con frecuencia no querían escuchar lo que tenían que contar, que estaban demasiado ocupados con la recuperación económica para sentarse a procesar el trauma colectivo de la guerra y el exterminio. Cuando años después, en el juicio de Düsseldorf, se les dio finalmente la oportunidad de hablar públicamente sobre lo que habían vivido y sobre la mujer que había sido parte de ese horror, muchas de ellas ya tenían más de 60 o 70 años. Habían cargado esa memoria durante décadas. El testimonio que dieron fue un acto de valentía extraordinaria, y la justicia que resultó de él fue, entre otras cosas, un homenaje póstumo a quienes no sobrevivieron para testificar. La historia de Hermine Braunsteiner también nos obliga a reflexionar sobre el concepto de la rendición de cuentas diferida. La idea de que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben porque su magnitud trasciende los límites temporales habituales del derecho penal ordinario. Esta fue una de las grandes innovaciones jurídicas del período de posguerra, consolidada por el Tribunal de Nuremberg y reafirmada en múltiples procesos posteriores.
la convicción de que ciertos crímenes, por su naturaleza, por su escala, por la vulnerabilidad extrema de las víctimas y el abuso sistemático del poder que representan, exigen respuesta más allá de los plazos habituales, fue y sigue siendo fundamental para el desarrollo del derecho internacional humanitario. El caso de Braun Steiner, con su arco de casi 4 décadas entre el crimen y la condena, es uno de los ejemplos más extremos de ese principio en acción. Cuando Hermine Braun Steiner fue juzgada en Düsseldorf, ya hacía 40 años de los hechos por los que se la juzgaba. Los testigos eran ancianos. Las memorias, aunque sorprendentemente vívidas, eran también vulnerables a las impugnaciones de la defensa. El contexto político internacional había cambiado radicalmente. La Alemania que juzgaba a Braun Steiner en 1975 no era la Alemania que había construido Majdanek en 1942. Y sin embargo, el sistema jurídico democrático alemán asumió la responsabilidad de ese pasado, llevó adelante el proceso con la seriedad que merecía y produjo al final una condena que, aunque tardía, fue real. Ese ejercicio de responsabilidad institucional hacia el propio pasado no es algo que debería darse por descontado. Muchos países, confrontados con legados similares de atrocidades cometidas por sus estados o sus ciudadanos, han elegido el camino opuesto, la amnistía, el olvido, la exoneración colectiva de los perpetradores en nombre de la reconciliación. La trayectoria alemana en este aspecto, aunque imperfecta y llena de ambigüedades, constituye un modelo, incompleto, pero real, de cómo las sociedades pueden enfrentarse a los capítulos más oscuros de su historia. Hermine Braun Steiner murió en 1999 sin haber mostrado jamás, en ningún registro público accesible, un arrepentimiento genuino por lo que había hecho. Sus declaraciones a lo largo de los años consistentemente minimizaron su rol, cuestionaron la fiabilidad de los testigos, invocaron el contexto de la guerra y las órdenes recibidas como explicación suficiente. Esta actitud es en sí misma significativa. No como prueba de que el arrepentimiento sea imposible, hay casos documentados de perpetradores que sí llegaron a confrontar honestamente sus actos, sino como ilustración de cuán profundamente puede arraigarse la negación cuando se enfrenta a la responsabilidad por crímenes que la mente no puede integrar sin destrozarse a sí misma. O quizás, más perturbadoramente, como ilustración de cuán completa puede ser la ausencia de empatía por las víctimas en quienes participaron activamente en su destrucción. En cualquier caso, la ausencia de arrepentimiento no cancela la responsabilidad, no deshace los hechos, no devuelve a los muertos, y no cambia en nada el valor de lo que el proceso judicial, con toda su lentitud y sus imperfecciones, logró establecer ante la historia. El barrio de Maspeth en Queens sigue existiendo. Las casas de esa calle en particular siguen en pie. Los vecinos que conocieron a Hermine Ryan en los años 50 y 60 han muerto o envejecido. La vida cotidiana fluye sobre esos lugares, como fluye sobre todos los lugares donde ocurrieron cosas terribles que el tiempo cubre de normalidad aparente. Pero la historia existe, los documentos existen, los testimonios de los sobrevivientes existen, la sentencia del Tribunal de Düsseldorf existe, y existe también la memoria de las decenas de miles de personas que murieron en Majdanek, que merecen ser recordadas no como estadísticas del horror, sino como lo que eran, seres humanos concretos, individuales, cuyas vidas fueron cegadas por un sistema construido sobre el odio y ejecutado por personas que eligieron, cada una a su manera, ser parte de él. Hermine Braun Steiner eligió ser parte de él. Y esa elección, con todas sus consecuencias, es lo que la historia registra. Hay una tendencia humana comprensible de querer encontrar en las historias, como la de Hermine Braun Steiner, una excepcionalidad que nos proteja, que nos permita decir, esto es lo que hacen los monstruos, los seres fundamentalmente distintos a nosotros, los casos extremos que prueban justamente que la humanidad ordinaria es diferente. Esa tendencia es comprensible porque confrontar la verdad alternativa es incómodo hasta el punto de ser insoportable. La verdad alternativa es que Hermine Braun Steiner no era excepcional,
Era el producto de un sistema que encontró en seres humanos ordinarios los instrumentos de la barbaridad. No era genéticamente distinta. No tenía una neurología aberrante documentable. Era una mujer de su tiempo, de su clase, de su cultura, que en un contexto determinado tomó decisiones que la convirtieron en una asesina. Y eso, más que cualquier otra cosa que su historia pueda enseñarnos, es el mensaje que no podemos permitirnos olvidar. Los mecanismos que transformaron a Hermine Braunsteiner en la guardiana de Majdanek no han desaparecido de la Tierra. La deshumanización del diferente, la obediencia a sistemas que normalizan la crueldad, la indiferencia ante el sufrimiento de los que han sido clasificados como otros, la comodidad del silencio frente a la injusticia. Todos estos mecanismos siguen operando, en distintos grados y en distintos contextos, en el mundo contemporáneo. El Holocausto fue su expresión más extrema en el siglo XX, pero no fue ni será la última vez que esos mecanismos produzcan horror. La única defensa real contra ellos es la memoria activa, la educación histórica que no se limita a catalogar los hechos, sino que analiza los procesos, que pregunta cómo fue posible, que se niega a aceptar respuestas fáciles sobre la excepcionalidad de los perpetradores. Es en este punto donde la historia individual de Hermine Braunsteiner adquiere su dimensión más amplia y más necesaria. Porque no se trata solo de documentar lo que una persona hizo o dejó de hacer en un campo de concentración hace más de 80 años. Se trata de entender los ingredientes que hacen posible que seres humanos se conviertan en engranajes de la destrucción sistemática de otros seres humanos. Esos ingredientes no son históricos en el sentido de que pertenezcan únicamente al pasado. Son, lamentablemente, perennes. La deshumanización lingüística que convierte a grupos de personas en amenazas abstractas o en categorías inferiores. La gradación del terror que va normalizando lo que en un primer momento parecería inaceptable. La presión del grupo que hace que apartarse de la brutalidad colectiva parezca más peligroso que participar en ella. La recompensa institucional que premia la lealtad al sistema sobre la lealtad a la conciencia moral individual. Todo esto funcionó en la Alemania y Austria nazis, y todo esto puede funcionar, en versiones distintas y con resultados distintos en escala pero no en naturaleza, en cualquier sociedad que baje la guardia. Los historiadores y los educadores que trabajan con la historia del Holocausto tienen una expresión que resume bien la función de estudiar casos como el de Hermine Braunsteiner. Nombres, no números. El peligro de los grandes crímenes colectivos es que la escala misma de las cifras anestesia la comprensión moral. 60.000, 80.000, 6 millones. Son números que la mente humana no puede procesar con la misma intensidad emocional con que procesa una historia individual, una persona concreta, una cara, un nombre. Por eso los historiadores insisten en individualizar, en reconstruir las historias de víctimas concretas, en nombrar a los perpetradores específicos, en rastrear las decisiones individuales que se sumaron para producir los resultados colectivos. El caso de Hermine Braunsteiner cumple esa función en los dos sentidos. Nos muestra a una perpetradora concreta, con nombre y apellido y historia personal, y nos devuelve a las víctimas concretas que declararon en el juicio de Düsseldorf, que pusieron nombres propios a los crímenes que los documentos describían como estadísticas. Ese doble ejercicio de individualización es el corazón de la educación sobre el Holocausto que funciona de verdad, la que no solo informa, sino que transforma la comprensión de quien la recibe. Hermine Braunsteiner, la yegua de Majdanek, la vecina de Maspeth, la ciudadana americana, la prisionera de Düsseldorf, todos esos nombres describen a la misma persona. Una persona que cruzó fronteras geográficas y temporales, que cambió de nombre y de identidad, que vivió décadas en la impunidad más cotidiana y que finalmente fue alcanzada por la justicia porque hubo personas que no permitieron que la memoria muriera. Su historia es un recordatorio de que los crímenes contra la humanidad no prescriben mientras haya voces que se nieguen a guardar silencio. Y es también, en su dimensión más profunda, una invitación a preguntarnos a nosotros mismos,
en cada momento en que enfrentamos decisiones sobre cómo tratar a los demás, sobre si levantamos la voz frente a la injusticia o miramos hacia otro lado. ¿Qué clase de persona elegimos ser cuando nadie está mirando? ¿Y qué clase de historia querremos que cuenten sobre nosotros cuando el tiempo haya pasado y la verdad salga finalmente a la superficie? Otro elemento que da dimensión completa a esta historia es la reacción internacional que el caso provocó cuando se hizo público en 1964. El artículo de Lelyveld en el New York Times no quedó confinado a las páginas del periódico norteamericano, fue reproducido y comentado en Europa, en Israel, en América Latina, en Australia. En muchos países, el caso Braunsteiner fue la primera vez que el público en general tomó conciencia de que los criminales de guerra nazis no eran todos figuras históricas juzgadas en Nuremberg o capturadas en algún refugio sudamericano, sino que algunos habían logrado integrarse perfectamente en las sociedades democráticas occidentales, trabajando, pagando impuestos, haciendo compras en el supermercado, sin que nadie los reconociera. Esa revelación tuvo un impacto político concreto. Precipitó debates en varios parlamentos sobre la necesidad de endurecer los procesos de verificación para la concesión de visas y ciudadanías a personas procedentes de países que habían formado parte del eje, y contribuyó a crear el clima político que permitiría, años más tarde, la creación de organismos especializados en la persecución de criminales de guerra en varios países. La historia de una mujer en una casa de Queens, en otras palabras, tuvo consecuencias que se extendieron muy lejos de ese barrio. Y luego está la dimensión más íntima, la más difícil de articular, lo que significa para los sobrevivientes y sus familias saber que mientras ellos cargaban el peso insoportable de la memoria, la persona que había contribuido a crear esa memoria vivía con aparente tranquilidad, cuidaba su jardín, saludaba a sus vecinos, dormía por las noches. Esa asimetría entre el sufrimiento de las víctimas y la normalidad de los perpetradores es una de las heridas más profundas que dejan los crímenes masivos. No tiene solución fácil. La justicia tardía no la cierra del todo, pero su reconocimiento explícito, el hecho de nombrarla, de no pretender que no existe, es ya una forma de respeto hacia quienes la han vivido. Hermine Braunsteiner, la yegua de Majdanek, la vecina de Queens, la mujer que cruzó fronteras y cambió de nombre y vivió décadas en la impunidad, nos recuerda que el pasado no prescribe cuando alcanza cierta magnitud y que la justicia, aunque tarde, aunque imperfecta, aunque dolorosamente insuficiente frente a la escala de lo que busca remediar, sigue siendo necesaria, no por los muertos, que ya no pueden ser alcanzados por ninguna sentencia, sino por los vivos, que necesitan saber que la civilización humana, cuando funciona como debe, no olvida y no perdona los crímenes más graves contra su propia dignidad.